Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado /diagonal a hoy, porque tenemos un tema que a todos nos apasiona, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y más concretamente, vamos a desvelar los secretos más impactantes del romance de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense para quedar boquiabiertos. Ya saben, estas dos estrellas turcas, Aatay y Serini, son amados por millones en todo el mundo. Sus trabajos, su talento, su carisma y por supuesto, su belleza, los han convertido en auténticos íconos de la cultura pop. Sus nombres resuenan en todo el mundo, y sus trabajos son traducidos a múltiples idiomas, lo que les permite tener un público global. Pero su relación, su relación. Siempre ha sido un tema de conversación, de especulaciones, de rumores, y hoy vamos a desenredar algunos de esos hilos y a descubrir la verdad detrás de esa historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje fascinante. Pero antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos en el canal se suscriban. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos los secretos de las celebridades, las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de sus carreras y mucho más. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y creando contenido de calidad para ustedes. Empecemos por el principio. Aatay Ulusoy, con su mirada cautivadora, su sonrisa enigmática y su aura de galán rebelde, y Serini Sarkaya, con su elegancia innata, su talento innegable y su magnetismo natural, se conocieron en el plató de la serie Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de DOC, los catapultó a la fama y, lo más importante, fue el escenario donde Cupido lanzó su flecha. La química entre ellos era innegable, palpable a través de la pantalla, algo que el público percibía de inmediato. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la complicidad que irradiaban, todo indicaba una conexión especial que iba más allá de lo profesional. Y no solo eso, sino que la prensa turca, siempre atenta a los detalles y a los rumores, comenzó a notar la evidente complicidad fuera del rodaje. Fotos juntos, salidas nocturnas, gestos de cariño en eventos públicos, los rumores de un posible romance no tardaron en circular, alimentando la expectación de los fans y de los medios. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada movimiento, cada encuentro, cada detalle que pudiera confirmar o desmentir las especulaciones. La atención mediática se intensificaba, y la presión sobre Aatay y Serini aumentaba considerablemente. Y es que, ¿cómo no enamorarse? En Medcezir interpretaron a una pareja destinada a estar junta, con momentos románticos que nos hicieron suspirar a todos. Su relación en la ficción era compleja, llena de altibajos y desafíos, pero al final, siempre encontraban la manera de superar los obstáculos y de fortalecer su amor. La conexión que proyectaban era tan intensa que muchos creyeron que traspasaba la ficción. Era inevitable que los fans y los medios empezaran a especular sobre si el amor que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. La línea entre la realidad y la ficción se difuminaba, y la curiosidad del público se disparaba. Las primeras imágenes juntos fuera del set fueron un auténtico boom. Una cena romántica, paseos por las calles de Estambul, salidas casuales a locales de moda, los paparazzi no les daban tregua. Cada foto, cada gesto, era analizado al detalle por los medios y los fans. La prensa turca, conocida por su voracidad informativa, no dejaba escapar ni el más mínimo detalle. Y aunque ni Aatay ni Serini confirmaron ni negaron la relación de forma explícita al principio, sus gestos y miradas hablaban por sí solos. La sutilidad de sus interacciones, la forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, todo apuntaba a algo más que amistad. Los fans estaban encantados, soñando con la pareja perfecta que había nacido en la ficción y se había trasladado a la vida real. La prensa, por su parte, alimentaba la llama con rumores, especulaciones, entrevistas a supuestas fuentes cercanas y análisis de cada detalle, desde la ropa que llevaban hasta el lenguaje corporal. La expectación era máxima. Uno de los detalles que más llamó la atención y que desató la locura de los fans fue el famoso viaje a Miami. Fueron fotografiados juntos, disfrutando de la playa, el sol, paseando por las calles y, por supuesto, de la compañía mutua. Estas imágenes fueron la prueba definitiva para muchos de que lo suyo era algo más que amistad, confirmando lo que muchos ya sospechaban. Era un romance en toda regla.
La prensa turca no se cansó de publicar fotos y noticias sobre su viaje a Lime, dando la fantasía de los seguidores. Pero, ¿qué hacía que esta relación fuera tan especial? ¿Qué secretos escondía? ¿Cómo era realmente la dinámica entre ellos? Una de las cosas más intrigantes de este romance fue la forma en que lo gestionaron. A diferencia de otras parejas de celebridades que prefieren publicitar su relación, Atay y Serini mantuvieron un perfil más bajo cultivando su intimidad. Optaron por la discreción, por proteger su vida privada de la intromisión constante de los medios y de la opinión pública. Esto, por supuesto, solo avivó el interés del público y la prensa, quienes se esforzaban aún más por obtener información y por descubrir detalles sobre su relación. La estrategia de Atay y Serini, aunque comprensible, generó aún más expectativas y especulaciones. ¿Pero por qué esa discreción? ¿Estaban protegiendo su amor de las presiones del mundo del espectáculo? ¿O había algo más en juego, como un deseo de mantener la espontaneidad de su relación y de evitar la artificialidad que a veces acompaña a las parejas mediáticas? Las fuentes cercanas a la pareja y los pocos allegados que se atrevieron a hablar, revelaron algunos detalles sorprendentes. Por ejemplo, se dice que ambos tenían un fuerte compromiso con sus carreras y que, aunque estaban enamorados, priorizaban sus trabajos y sus proyectos profesionales. Tenían ambiciones individuales y sueños por cumplir en el mundo del espectáculo, y no querían que su relación interfiriera con sus objetivos. También se rumorea que tuvieron que enfrentar ciertas presiones externas, tanto de sus respectivos equipos de trabajo como de la industria en general, que a veces intentaba influir en sus decisiones y en su imagen pública. Estas presiones, sumadas a su deseo de proteger su intimidad y de mantener el control sobre su propia narrativa, podrían explicar por qué decidieron mantener un perfil más bajo. La necesidad de preservar su privacidad, de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, y de proteger su relación de la voracidad mediática fueron factores importantes en su decisión de ser discretos. Pero lo que realmente hizo que este romance fuera inolvidable fueron los momentos que compartieron juntos, los gestos de cariño y la conexión que los unía. Desde pequeños gestos de cariño en público hasta declaraciones sutiles a través de las redes sociales, cada interacción entre ellos era una prueba del amor que sentían. Un regalo especial en una fecha señalada, una felicitación en un aniversario, un comentario cariñoso en una foto, cada detalle era analizado y comentado por sus fans, que esperaban ansiosamente cualquier señal que confirmara la solidez de su relación. Cada evento público, cada aparición en televisión, cada publicación en redes sociales era motivo de especulación y análisis. La intensidad de la relación se medía en la frecuencia de sus encuentros, en la duración de sus miradas y en la profundidad de sus sentimientos. Y por supuesto, no podemos olvidar el final de su relación. Después de varios años de noviazgo, de amor, de viajes y de momentos inolvidables, Atay y Serini decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un shock para muchos de sus seguidores, que habían depositado grandes esperanzas en su futuro juntos. Los fans, que habían seguido su historia de amor desde el principio, se sintieron decepcionados y tristes. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Qué motivos llevaron a una pareja que parecía tan compenetrada a tomar esa difícil decisión? Según los rumores, la ruptura se debió a una combinación de factores. Las apretadas agendas de trabajo que les impedían pasar el tiempo que deseaban juntos, las presiones externas de la industria del entretenimiento, que a menudo dificultaban la armonía en la relación, y posiblemente la diferencia de expectativas en el futuro con diferentes planes y proyectos individuales, fueron algunos de los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta difícil decisión. También se especuló sobre posibles desacuerdos y diferencias de opinión, aunque estas nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que a pesar de la separación, ambos demostraron madurez y respeto mutuo, manteniendo una relación cordial y profesional. Supieron separar lo personal de lo profesional, y continuaron su camino con elegancia y discreción. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parecen perdurar. Años después se les ha visto coincidir en eventos y premiaciones, siempre con una actitud respetuosa y cordial. Han demostrado una gran profesionalidad y una madurez emocional envidiable. Aunque cada uno ha rehecho su vida sentimental por separado, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans y en la historia del espectáculo turco. Su historia de amor dejó una huella imborrable, y su separación fue una lección de madurez y respeto. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Atay y Serini? Creo que, sobre todo, nos enseña la importancia de proteger la
intimidad y de priorizar las necesidades personales. Nos muestra que el amor, aunque a veces termina, puede dejar una huella imborrable. Nos enseña que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad, y que es fundamental preservar la autenticidad y la individualidad. También nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que, a veces, lo que vemos en la pantalla no es más que una parte de la historia, que la realidad es mucho más compleja y que hay que ser respetuosos con la privacidad de las personas. La historia de Atai y Serinei es una lección de vida, un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero también transformador. Y ahora, para cerrar, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos explorado hoy. Hemos hablado de cómo se conocieron a Atai y Serinei en el plató de Medcezir, y de cómo su química traspasó la pantalla, cautivando a millones de espectadores. Hemos analizado las imágenes y rumores de sus primeros encuentros, de sus salidas y de su inolvidable viaje a Miami, que avivaron las especulaciones sobre su romance y que confirmaron lo que muchos fans ya sospechaban. Hemos descubierto algunos de los secretos de su relación, como su deseo de proteger su intimidad, su compromiso con sus carreras y las presiones que tuvieron que enfrentar. Y por último hemos abordado su ruptura, sus posibles causas y la madurez con la que enfrentaron el final de su historia de amor, demostrando respeto mutuo y profesionalidad. Hemos visto cómo la relación entre ellos ha evolucionado a lo largo del tiempo, y cómo han sabido mantener una buena relación a pesar de la separación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos secretos, estas historias que nos fascinan y que nos hacen soñar. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación de Atai y Serinei? ¿Creen que fueron la pareja perfecta? ¿Tienen alguna otra anécdota o información que quieran compartir? ¿Qué otros secretos de celebridades les gustaría que explorara en futuros vídeos? Déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de dar me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos y curiosidades sobre las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y gracias por ser parte de esta comunidad.